Dios les bendiga y muy buenas noches a cada uno de ustedes en esta hermosa noche del Señor. Estamos felices, muy contentos de que usted esté conectado nuevamente con nosotros en esta hora para compartir de este estudio bíblico. Vamos a comenzar el estudio bíblico. Como dije, hemos estado cubriendo el Evangelio de Marcos. Ya cubrimos el capítulo 1 y durante los pasados miércoles estuvimos cubriendo el capítulo 2. Vamos a continuar en la parte del capítulo 2 donde nos quedamos, que fue en el versículo 18 del capítulo 2, del 18 al 22. Vamos a estar cubriendo hasta ahora una discusión que tuvo Jesús sobre el ayuno. ¿Okay? Ahí fue que nos quedamos la vez pasada, así que vamos a arrancar en el versículo 18 del capítulo 2. Como siempre digo, con mucha calma, no tenemos prisa, vamos a leyendo uno a uno, poco a poco, ¿verdad? Versículo por versículo, y lo vamos discutiendo. ¿Okay? Como siempre les digo, recuerde, siempre puede aportar, siempre puede escribirnos, siempre también puede enviar sus preguntas, y con mucho gusto, ¿verdad? Trataremos de contestarlas. Así que comenzamos en esta hora. ¿Okay? Nuestro hermano Pedro Matías también envía por ahí saludos, Norbert. Ese es Pedro Matías, ¿verdad? Está por ahí conectado. Saludos, Pedro, y qué bueno que estás en esta hora conectado también con nosotros. Y saludo a todos los que están conectados y que no escriben, ¿verdad? Yo sé que hay una buena cantidad de personas que se conectan pero no escriben, simplemente se quedan ahí en silencio, ¿verdad? Sin escribir nada, simplemente disfrutando, ¿verdad? De lo que las demás personas escriben y también disfrutando, ¿verdad? Del estudio que se da. Así que para ustedes también un saludo en esta hora. Así que nada, vamos a comenzar seguida a leer el capítulo. En el capítulo 2, los versículos del 18 al 22. ¿Okay? Dice así la hermosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Bueno, vamos a coger por parte, ¿verdad? Este pasaje donde Jesús está discutiendo sobre el ayuno y por qué sus discípulos, ¿verdad?, no hacen lo mismo, que es la pregunta que se le está haciendo. Porque esos discípulos, en cuanto al ayuno, no hacen lo mismo que los discípulos de Juan y que los fariseos. Es importante, ¿verdad?, recordar que a veces pensamos que cuando Jesús bajó, y lo cubrimos al principio en el capítulo 1, cuando Jesús bajó a bautizarse donde Juan, a veces pensamos que simplemente Juan estaba allí solo, ¿verdad? Y que llegó Jesús, ¿verdad? Y además de la gente que había ido a ser bautizada, pues Juan era una persona que estaba solo. A ver, la realidad es que Juan tenía discípulos también. De la misma forma en que Jesús tenía unos discípulos, Juan tenía unos discípulos. Había gente que sí, que iba, que lo escuchaba, que a veces era bautizada por él, ¿verdad? Debido a lo que él predicaba, y que estaba atento o atentas a sus enseñanzas. Pero simplemente iban, escuchaban y se iban. Pero había gente que se permanecía cerca de Juan como discípulos de él, aprendiendo de lo que les enseñaba. De la misma forma que Jesús tenía unos discípulos que estaban cerca de él, que le seguían, había unos discípulos también de Juan el Bautista, que le seguían, que estaban atentos a las enseñanzas de este. Así que eso es importante, ¿verdad?, mencionarlo, porque así encontramos el sentido a lo que estamos leyendo cuando hace referencia a los discípulos de Juan. Eran personas que simplemente conocían a Juan, conocían de su ministerio, y si conocían el ministerio de Juan, tenían que conocer obviamente el ministerio de Jesús, porque tenían que saber que Jesús había ido a ser bautizado por él, y algunos quizás de esos discípulos habían sido testigos de lo que había acontecido cuando Jesús fue bautizado en ese momento, cuando el Padre habló desde los cielos, y cuando también descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Así que y los que no estaban presentes tienen que haber escuchado, que los que ya estaban presentes tienen que haberle contado al respecto. Así que en ese sentido había algún tipo, ¿verdad?, de conocimiento, de cercanía entre los que seguían a Juan y entre los que seguían a Jesús. Pero aparentemente en cuestiones del ayuno había
problemas porque los discípulos de Jesús no estaban ayunando de la manera que hacían los discípulos de Juan, además de los fariseos, ¿verdad? Que por donde vamos a comenzar, que eran los que, ¿verdad? Eran muy atentos a todo esto de lo que era el bautismo, ¿ok? También es importante decir, ¿verdad? Porque lo hemos estado haciendo énfasis, hemos estado haciendo hincapié a lo largo de todo este estudio que hemos comenzado del Evangelio de Juan, desde que comenzamos, en dónde Jesús está parado, en dónde está realizando cada una de las lecturas que estamos haciendo, en dónde está. Y si usted recuerda, más o menos, y más adelante daremos un repaso, ¿verdad? Nuevamente para que no se nos olvide lo que hemos estado cubriendo. Tenemos que recordar que prácticamente la inmensa mayoría de lo que hemos leído hasta este momento en el capítulo 2, comenzando en el 1 y hasta donde hemos llegado ahora en el capítulo 2, gran parte de lo que ha acontecido, en lo que se está narrando en cuanto a Jesús, ha acontecido en la ciudad de Capernaum, cerca del mar de Galilea, de hecho, muy cerca para llegar uno a pie, ¿verdad? Desde el centro de la ciudad hasta lo que es la orilla del mar de Galilea. Sí, ha habido varios versículos donde él ha salido a unas ciudades cercanas, que también lo cubrimos, pero la inmensa mayoría de lo que hemos cubierto ha sido prácticamente en Capernaum, con la excepción de un momento dado que nos dice que salió a unas ciudades cercanas, ¿verdad? A Capernaum, a realizar, ¿verdad? Parte de su ministerio. Y aparte de cuando al principio se narra que sale de Nazaret, baja, ¿verdad? Para encontrarse con Juan y ser bautizado allá a la orilla del Jordán, cerca en la región de Judea, relativamente cerca de Jerusalén, y luego cuando termina, ¿verdad? Y es llevado al desierto y es tentado, cuando regresa nuevamente a Galilea, entonces va a la ciudad de Capernaum en lugar de regresar a Nazaret, va a Capernaum, y allí en Capernaum es que prácticamente se desarrolla todo, ¿ok? Con la excepción de ese momento, cuando baja a la orilla del Jordán en Galilea, en Judea, para encontrarse con Juan y ser bautizado, y aparte del momento cuando narramos también que sale a las ciudades cercanas para hacer algo, ¿verdad? Parte de su ministerio, y luego regresa nuevamente a Capernaum. Prácticamente todo lo que hemos hablado ha sido en Capernaum, ¿ok? Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque quiero que usted lo recuerde, ¿verdad? Yo quiero que usted no solamente lea o escuche, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo en esta hora, sino que usted trate de ubicarse cada vez que leemos lo que estamos leyendo, ubicarse como si usted estuviese caminando al lado de Jesús en todo lo que estamos en esta hora estudiando, ¿ok? Así que en este pasaje en donde se acercan, ¿verdad? Para cuestionarle a Jesús en cuanto a por qué sus discípulos no ayunan al igual que hacen los discípulos de Juan y al igual que hacen los fariseos, Jesús está otra vez, ¿verdad? Otra vez en Capernaum. Y aunque no lo dice directamente, si usted se va dando cuenta, cada vez que él se mueve de Capernaum, se hace referencia a que se movió a tal lugar. Así que ante la ausencia, lo que discutimos, el pasaje que discutimos anterior a este, ya estaba en Capernaum, así que ante la ausencia de especificar en dónde está, tenemos que llegar a la conclusión que continuaba en Capernaum, seguía en Capernaum todavía en donde se desarrolla esta discusión en cuanto a lo que es el ayuno, ¿okay? Entonces, lo que encontramos en el pasaje, como dije hace un momento, es que algunas personas le preguntaban a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan y como los fariseos, ¿okay? Y vamos a coger a los fariseos aparte y a los discípulos de Juan aparte, ¿verdad? Para tratar de entender un poco mejor lo que está aconteciendo. En cuanto a los fariseos, el ayuno en sí era un fin, o sea, era el fin que ellos buscaban, ¿verdad? Cuando ayunaban, era el fin, y había que hacerlo siempre. Ese ayuno, desde la perspectiva de los fariseos, había que hacerlo siempre, no había excusa, no había, ¿verdad? Nada que pudiera tomarse como excusa para no realizar el ayuno. Para ellos era muy importante, tan importante que el ayuno en sí, como acabo de decir hace un momento, en sí era un fin. Había que hacer el ayuno, ¿verdad? No era un medio, no era algo simbólico. El ayuno en sí era el fin. Había que ayunar, ¿verdad? Claro, desde su perspectiva, como ellos pensaban que se tenía que ayunar, ¿okay? En la Torá, que es obviamente parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, parte, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, no su totalidad, pero en la Torá le exigía, ¿verdad? Una vez al año realizar lo que era ayuno, ¿verdad? Era en el día de la expiación, ¿verdad? Eso está en Levíticos 16:29, ahí se especifica que por lo menos una vez al año había que ayunar, ¿ok?
A esta fecha, que era una vez al año, se le añadieron otras fechas importantes, ¿verdad? En las cuales también se tenía que ayunar. Y en este caso, ¿verdad? Estas otras fechas que se añadieron, usted puede buscarlas en el libro de Esdras, en el capítulo 8, los versículos del 21 al 23, usted podrá encontrar otras fechas que también se añadieron, en donde otras festividades en donde también se acostumbraba el ayunar. Los fariseos, como sabemos y lo hemos discutido en otras ocasiones, eran muy legalistas. Y cuando decimos legalistas es que estaban demasiado pendientes, ¿verdad?, a cada punto en la ley, ¿verdad?, para llevarlo exactamente como se decía. Eran muy legalistas y ese legalismo lo llevaba a que, aunque había unas cosas escritas en la Torá, ellos acostumbraban a ayunar 2 veces por semana. 2 veces por semana ellos siempre acostumbraban a ayunar. ¿Qué días eran esos que ellos ayunaban? Bueno, un día era los jueves. Ellos ayunaban normalmente los jueves, porque según ellos, ¿verdad?, recordaban, el jueves fue cuando supuestamente Moisés subió al monte. Una vez, ¿verdad?, cuando el pueblo fue liberado. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿verdad?, por Moisés, y llegan allí, ¿verdad?, a Sinaí, y donde el Señor le entrega la ley. Cuando Moisés sube a aquel monte, ¿verdad?, a hablar con Dios, ellos se entendían por tradición que había sido un jueves, y en recuerdo de eso, ellos todos los jueves ayunaban, recordando, vuelvo y repito, cuando Moisés subió al monte en aquel momento. El otro día que ayunaban eran los lunes, ¿ok?, que era cuando ellos afirmaban que Jesús había bajado de ese monte con las tablas de la ley, cuando se le había dado, ¿verdad?, los 10 mandamientos. O sea, el jueves subían, recordando cuando Moisés subió; el lunes bajaban, recordando cuando él bajó, ¿verdad?, de ese monte con las tablas de la ley. Así que tanto jueves como lunes, para ellos eran 2 días a la semana que había que ayunar siempre, recordando todo esto. Ellos tenían un gran celo, eran muy celosos, ¿verdad?, religiosamente hablando, por cumplir esto estrictamente, ¿ok? Pero aunque eran muy celosos, ¿verdad?, con cumplir esto, es interesante porque sus acciones no reflejaban, ¿verdad?, la necesidad que había que cubrir alrededor. O sea, ellos estaban más pendientes en que la gente cumpliera, en estar atentos a la necesidad que tenía esa gente, y ellos de alguna forma ayudarlos en medio de esa necesidad, ¿ok? El celo que tenían por la ley les nublaba la vista y les impedía ver la necesidad que tenía el pueblo. Así que ellos no veían si por alguna razón alguna persona no ayunaba porque algo le impedía, porque algo de alguna forma dentro de la realidad que vivía le impedía realizar ese acto religioso. Ellos no lo podían ver, eran tan celosos de ahí que no podían ver la causa por la cual la gente no lo hacía, y simplemente para ellos era inexcusable, ¿verdad?, que esas personas no pudiesen ayudar, ¿okay? Cosas, ¿verdad?, que a veces nosotros tenemos que estar muy atentos. A veces nosotros somos muy celosos, ¿verdad?, en aspectos religiosos, en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra. Somos muy celosos en cuanto a nuestras tradiciones, en nuestras diferentes congregaciones, en nuestras diferentes denominaciones, movimientos. Somos muy celosos en cuanto a las creencias que hemos aprendido, ¿verdad?, a lo largo de nuestra experiencia con Dios. Y somos tan celosos de todo ese aspecto religioso que hemos adquirido, que hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento, que hay veces que tenemos que tener mucho cuidado cuando ese celo nos impida ver la necesidad que está a nuestro alrededor. Que pensemos que una persona, ¿verdad?, está mal, muy mal, porque no va a la iglesia los domingos, pero no nos detenemos por un momento a pensar o a meditar qué impide que esa persona pueda ir a la iglesia un domingo. Hay una necesidad o hay algún conflicto interno que tiene la persona que le impide llegar, y a veces simplemente dejamos caer todo el peso, ¿verdad?, de nuestro celo religioso, porque la persona no está cumpliendo con algo que entendemos que es necesario, y porque muchas veces porque nos basamos en la misma Biblia, ¿no? La Biblia dice que tienes que congregarte, y si muy bien es cierto, ¿verdad?, que la Biblia sí lo dice, que hay que congregarse, y yo creo que hay que congregarse, pero cuidado que ese celo, ¿verdad?, por ese cumplimiento de la Biblia no me lleve a cerrar mis ojos y no ver que hay una necesidad en esa persona, y que hay alguna razón por la que la persona no está haciendo eso que yo pienso que es correcto, ¿okay? Al igual que también tengo que tener cuidado. Hay veces que yo impongo tradiciones
como si fuesen, ¿verdad?, selladas en la Biblia también como parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay tradiciones que no es que sean malas, pero simplemente son tradiciones que se han adquirido por el pasar del tiempo, y no son las tradiciones las que van a salvar a una persona. No son las tradiciones las que van a establecer si la persona tiene relación o no tiene relación con Dios. Claro, las tradiciones no quiero que me malinterpreten, no es que sean negativas, ¿ok? ¿Verdad? Decimos, no, las tradiciones no importan, lo que importa es la Biblia. Volvemos otra vez al cero religioso y nos cegamos y no vemos que hay tradiciones que tienen un fundamento, que aunque no están en la Biblia, tienen un fundamento que de una forma pueden ser positivas para el desarrollo de la relación de una persona con Dios. Tradiciones que se han desarrollado por una razón de ser, ¿ok? Pero tampoco pueden convertirse, ¿verdad?, en el motivo para cegar nuestro entendimiento y no ver la necesidad que está a nuestro alrededor, ¿ok? Ya sea la Biblia, ya sea nuestras tradiciones, ya sea nuestras opiniones. Tenemos que tener mucho cuidado que no nublen nuestra mirada, nos impidan ver la necesidad y nos impidan ejercer la misericordia que Dios quiere que tengamos siempre para las personas que nos rodean, ¿ok? Recuerden también, sí que vamos a aplicar la Biblia, ¿verdad?, para tratar de señalar a otras personas. Recordemos, ¿verdad?, las palabras también del Señor, ¿verdad? Misericordia quiero y no ¿verdad? Y no simplemente, ¿verdad?, sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio en este aspecto era parte de lo que era la liturgia en ese momento, ¿ok? Sacrificio quiero, ¿verdad? Misericordia quiero, no sacrificio, ¿ok? Así que el mismo Señor, ¿verdad?, aunque siempre afirma la importancia de la ley, la importancia de su palabra, también, ¿verdad?, nos abre los ojos para recordar que es muy importante también, ¿verdad?, el mantener esa empatía con la gente que nos rodea y ver la necesidad que hay en esas personas que nos rodean, ¿ok? Cuando permitimos que ese celo por la Biblia, ese celo por las tradiciones, ese celo, ¿verdad?, por nuestra iglesia, ese celo, ¿verdad?, aún por el altar, ese celo por tantas cosas, nos nublen, ¿verdad?, la mirada y no nos permita ejercer la misericordia. Es momento de detenernos y decir, un momento, hay que pensar, hay que repensar nuevamente, porque nada puede de alguna forma suprimir la misericordia de Dios que tiene que haber en cada creyente para las personas en necesidad, ¿ok? Y fíjese que no estoy diciendo ni que la Biblia no tiene importancia, ni que las tradiciones no son importantes, ya expliqué eso, ni que las cosas, ¿verdad?, que consideramos sagradas en la iglesia, el altar, tantas cosas, ¿verdad?, que son importantes. No estoy diciendo que nada de eso es importante, digo que sí es importante, pero que la misericordia es más importante, porque cuando Dios desea relacionarse con el ser humano, es por su misericordia, no es por las tradiciones, no son por las cosas que nosotros hemos denominado sagradas, no es incluso por las mismas escrituras. Las escrituras simplemente reflejan, ¿verdad?, esa intención, ese acto de Dios de relacionarse con el ser humano. Pero Dios basa esa acción de relacionarse con el ser humano, lo basa en su misericordia y su amor para con ese ser humano, ¿ok? Así que de esa misma manera nosotros, utilizando a Dios, que debe ser nuestro modelo por excelencia, y Jesús, ¿verdad?, más aún, ¿verdad?, nuestro modelo por excelencia, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva humana, debemos ver, ¿verdad?, que nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia la gente que nos rodea y nuestra misericordia, esas mismas personas, sean lo primordial en nuestras decisiones y en nuestra forma de actuar. Aunque en ocasiones para ejercer misericordia tengamos a veces que repensar las cosas que hemos metido en nuestra mente y en nuestra cabeza y que nos impiden realizar esa misericordia. Cosas que, vuelvo y repito, no es que sean malas, pero que nosotros, ¿verdad?, convirtiéndolas a veces en ídolos, ¿verdad?, más importante que la relación con Dios y el mismo Dios, nos impide realizar esa misericordia. Así que en ese sentido, cuando se le cuestiona a Jesús por qué sus discípulos no están ayudando, en este caso, como los fariseos, ¿verdad? Vamos a ver lo de los discípulos de Juan ya mismito, pero ¿por qué no ayunan como los fariseos? Jesús lo que le está diciendo, ¿verdad?, a través de todo esto que hemos explicado, es que, mire, no es ayunar por ayunar. O sea, los fariseos estaban ayunando, pero se habían olvidado de lo más grande, que era el amor y la misericordia, ¿ok? Así que Jesús no está diciendo otra cosa que decir, mira, si lo que están esperando es que mis discípulos hagan lo mismo que hacen los fariseos, no, pues, se van a cansar de esperar, porque eso no es lo que yo les estoy enseñando, ¿okay? Sí, el ayuno era importante. De hecho, nosotros en nuestros días todavía pensamos que el ayuno es importante, pero hay otras cosas, ¿verdad?,
que son más importantes, y ahí está el amor y la misericordia. ¿Okay? Y también, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús, no solamente por qué no ayunan como los fariseos, sino porque sus discípulos no ayunan de la misma manera en que ayunan los discípulos de Juan el Bautista. ¿Okay? En el caso de los discípulos de Juan el Bautista, es interesante porque ellos estaban en ese momento que se está hablando. Recuerden que cuando comenzamos el Evangelio de Marcos a estudiarlo en el capítulo 1, Jesús, recuerda al principio, él había bajado hacia Judea, desde Nazaret en Galilea, había bajado o subido, más bien, ¿verdad? Todo depende de cómo lo veamos, aunque realmente cuando fue donde Juan fue a orilla del Jordán, y sí es un poco más abajo, cuando es a Jerusalén, que normalmente se habla de subir porque está en una montaña, pero lo importante es que se había trasladado, ¿verdad? Desde Nazaret en Galilea hasta la región de Judea, específicamente a la orilla del Jordán, para ser bautizado, y luego que es bautizado allí por Juan, se indica que él es llevado al desierto, pero luego se indica que Juan el Bautista es arrestado, pues porque, ¿verdad? Dentro de su prédica, dentro de lo que él predicaba, él confrontaba especialmente a Herodes, ¿verdad? Y a todo aquello que de una forma u otra él entendía que no era correcto dentro de lo que estaba pasando en el pueblo judío. Así que a causa de eso es arrestado. Así que, ¿por qué recuerdo eso, verdad? ¿Por qué traigo a colación eso que había acontecido, que se habló en el capítulo 1? Porque cuando le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no oran como los discípulos de Juan, hay que verlo en el contexto de que los discípulos de Juan en esta hora estaban ayunando por un propósito. ¿Okay? Recuerde, no ayunamos por ayunar, o sea, y eso ya es parte también ya de la enseñanza que nos trae este evangelio. No es que ayunamos por ayunar, ¿verdad? Como hacían los fariseos, me tocan 2 veces a la semana y yo tengo que ayunar. Ese es el fin, hay que ayunar. Olvídate lo que pasa alrededor, ¿para qué lo hago? Olvídate de la misericordia. Me toca 2 veces en la semana, ¿ok? En el caso de los discípulos de Juan, estaban ayunando en ese momento. Su propósito era una forma de fortalecerse, una forma de buscar paz, una forma de mantenerse firme en lo que habían aprendido, porque su maestro, en este caso era Juan el Bautista, había sido arrestado. Así que ellos estaban buscando fortaleza, ¿verdad? Y consuelo a través del ayuno por lo que había acontecido, ¿ok? Así que había una razón de ser por la que estaban esos discípulos ayunando. Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Que ellos no tienen que ayunar, no están ayudando en ese momento, es que le está diciendo, mira, no es el momento, ¿verdad? Los discípulos de Juan están ayunando porque tienen una razón de ser, están pasando algo con su líder y están en ese proceso, pero mis discípulos están en otro proceso, estamos realizando otra cosa, ¿ok? Así que en ese sentido, lo que está diciéndonos Jesús es que el ayuno tiene que tener una razón de ser, un motivo. O sea, no es ayunar como ayunamos cuando vamos a un laboratorio, ¿verdad? Clínico, porque nos van a sacar sangre y nos van a hacer ciertos análisis que necesitan, ¿verdad? De una forma u otra, que estemos en ayunas, ¿verdad? Por situaciones médicas, por situaciones. El ayuno, cuando hablamos desde la perspectiva espiritual, hay una razón de ser. No ayuno simplemente por ayunar, ¿ok? Y lo que le estaban cuestionando a Jesús es porque ellos no lo hacían como lo hacen los otros. Jesús le está diciendo, mira, que ellos no van a ayunar para hacerlo como lo hacen otros, ¿verdad? Él no criticó lo que estaban haciendo los discípulos de Juan. Él está diciendo, ellos tienen su razón de ser, nosotros tenemos nuestra razón de ser. El ayuno no se hace simplemente por simplemente imitar lo que otros hacen, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado a veces cuando vamos a convocar en ayuno, ¿verdad? Hay que ser, ¿verdad? Muy cuidadosos en ese aspecto, porque no es que todo el mundo se una por unirse, ¿verdad? Es que haya unidad en el espíritu realmente cuando estamos haciendo algo, no simplemente hacerlo como hacerlo, ¿ok? Por aquí, que esté leyendo los comentarios. Nuestra hermana Iris nos comenta, Milna es el himno que más a mí me gusta, cuán grande es Él. Bendiciones a todos, como dice el pastor, Dios es grande y misericordioso, y hay más cosas más importantes, la misericordia de Dios. Gracias, Iris, por lo que estás ahí comentando. A ver qué fue lo que escribió Milna por aquí.
Gloria a Dios, cuán grande es su misericordia. Así que escribió Milna hace un momento dado. Gracias, Milna, por ese comentario. No lo había visto. Ok, gracias. Ok, vamos a continuar, porque si no nos quedamos ahí. Ok, ante esa pregunta, ¿verdad?, que le hacen a Jesús en cuanto a por qué sus discípulos no ayunaban, como estaba diciendo, es interesante la respuesta que da Jesús, y es interesante porque él usa algunas analogías, ¿verdad? Usa unas analogías para tratar de ilustrar Jesús, ¿verdad? Siempre en el Evangelio de Marcos, y también pasa en los otros evangelios, especialmente el de Mateo. Siempre cuando se pone la figura de Jesús se utilizan parábolas, analogías, de alguna manera, para tratar de llevar una enseñanza. ¿Okay? Y vamos a ver las analogías que utiliza en este caso Jesús para responder a la pregunta de por qué sus discípulos no están ayunando como están ayunando los demás discípulos de Juan y los fariseos también específicamente. ¿Okay? La primera analogía que se utiliza son los invitados a una boda que no ayunan mientras el novio está presente. Esa es la primera analogía que hace Jesús, ¿verdad? Para comparar por qué sus discípulos no están ayunando, ¿ok? Lo que está diciendo Jesús es lo que está explicando hace un momento, cuando usa la analogía, ¿verdad? De los invitados a una boda, ¿verdad? Y mientras el novio está presente, ¿verdad? Que no se ayuna, ¿verdad? En ese momento porque están de fiesta. Es que, como dije hace un momento, el ayuno no se hace simplemente porque me toca hacerlo. O sea, se tiene que hacer en el momento adecuado, ¿verdad? Cuando está hablando del ejemplo, la analogía del novio y la novia, decir, mira, el novio y la novia, ¿verdad? Ese no es el momento, ellos están en celebración, ¿verdad? No es el momento de estar, ¿verdad?, ayunando, hincados, ¿verdad?, en el altar, ¿verdad? En ese momento ellos están celebrando, que están uniendo sus vidas, están en celebración en ese aspecto, así que no es el momento. De la misma manera, lo que nos está diciendo Jesús es que el ayuno tiene su momento, el momento adecuado para hacerlo. O sea, no es empujarlo, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, popularmente, a la cañona, ¿verdad?, porque hay que ayunar, sino que tiene su momento en específico para hacerlo. ¿Okay? Otra analogía que se utiliza es que habla de una prenda, ¿verdad? Dice el remendar una prenda vieja con una tela nueva. O sea, usted tiene un pantalón viejo y se le hace un roto al pantalón viejo, ¿verdad? Y usted busca una tela nueva, un pedazo de tela nueva, y le hace un parcho, ¿verdad? Le pone un parcho a ese pantalón viejo que se le rompió, ¿ok? En la analogía que nos hace Jesús ahí, nos está diciendo, ¿verdad?, que si usted hace eso, lo más seguro es que cuando las telas no son nuevas ni son viejas ambos, sino que en este caso el parcho, ¿verdad?, es una tela más nueva, pues posiblemente se va a encoger de una forma diferente al resto de la tela, y al fin de cuentas se va a desgarrar. Aunque usted trató de atarlo, se va a romper nuevamente porque ambas telas no se van a comportar igual, porque una tela es vieja y una tela es nueva. Por lo tanto, ambas telas ser diferentes, el comportamiento va a ser diferente. Mire, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que no podemos ponerle parchos a los problemas. Y a veces utilizamos el ayuno como un parcho, ¿verdad? Tengo un problema, no sé qué hacer, vamos a ayunar. ¿El ayuno es malo? No es malo. Pero el ayuno, para resolver ese problema, es adecuado, tengo que hacer un alto. Hay tiempo para ayunar, pero hay tiempo también para actuar. Hay tiempo para orar. Hay tiempo para meditar y reflexionar. Porque a veces estoy en medio de un problema y quizás lo más adecuado en ese problema es yo hacer un alto y reflexionar. O sea, ¿por qué estoy en este problema? ¿Qué decisiones equivocadas tomé, ¿verdad?, que me han llevado a este problema? ¿Cómo puedo evitar que yo vuelva a caer en este tipo de problema? O sea, no es simplemente tener una respuesta genérica. Hay un problema, ayunamos. No, o sea, eso es poner un parcho a los problemas, ¿verdad? Hay un problema, ayunamos y se resuelve el problema. Pues quizás en algunos casos se resolverá, en otros casos quizás no se resolverá porque lo que ameritaba ante ese problema quizás no era ayunar, quizás era actuar, quizás era orar, quizás era ir y comunicarme con alguna persona, ¿verdad?, para comenzar a tratar de resolver ese problema. No sé, cada situación puede tener unas particularidades muy diferentes. Lo importante es que no podemos utilizar el ayuno como si fuera un parcho, ese parcho universal que vamos a utilizar para todo problema. Vamos a ayunar, ¿verdad? Y
porque cuando actuamos de esa manera, comenzamos a tomar como si el ayuno fuera una fórmula mágica. ¿Ok? Y a veces estoy más centrado en el ayuno que en el Dios, que es el que va a hacer la obra en medio de la necesidad que estoy pasando. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadosos con eso, en ese aspecto. Porque aunque somos creyentes, aunque somos cristianos, hay ocasiones que ciertos aspectos del cristianismo, como es el ayuno, se podría convertir en un acto de superstición. Tengo un problema, ayuna. Y a veces no sé cuál es el detalle del problema. A veces si saco un momento para orar, para buscar dirección de Dios, en lugar de decirle a esa persona ayuna, amor, le tengo que decir, pero fíjate, ¿por qué tienes que hacer tal cosa? Tienes que arreglar tal cosa en tu vida si tú quieres que eso se arregle. Vamos a ponerlo de una forma, ¿verdad? Que sea un poquito quizás más exagerado para que se pueda entender mucho mejor lo que estoy explicando. Hay una persona que tiene una adicción a las drogas y viene donde mí y me dice, mira, pastor, yo quiero dejar las drogas, yo quiero salir de este mundo. ¿Qué tengo que hacer? Porque quiero salir de todo esto. Hermano, ayune. Ayune. Y el Señor lo va a librar. ¿El ayuno es malo? No es malo. El uso que le estoy yo dando al ayuno es el equivocado. Porque esa persona, si tiene un problema de adicción, que yo tengo que decir, pues vamos a buscar un programa. Eso no significa que estoy anulando la oración, que voy a dejar de orar por esa persona. Eso no significa que dentro de ese proceso de yo ayudar a esa persona, yo pueda ayunar también de alguna manera, si usted lo desea, ¿verdad? Y así lo cree, perfecto. Pero la acción inmediata de una persona que está en adicción y quiere salir, que quiere voluntariamente, ¿verdad?, buscar una alternativa para salir de ese tipo de vida que está llevando, vamos a buscar una forma de meterlo en un programa donde se realiza una desintoxicación, donde esa persona pueda tener un programa de apoyo, donde haya las terapias psicológicas necesarias para que esa persona pueda de una forma efectiva salir de esa adicción que tiene de las drogas. Pero utilizar el ayuno como respuesta a ese acercamiento de una persona adicta para que deje la adicción, ¿verdad? Y decirle ayuna, es simplemente es un parcho que estoy poniendo. Y como dije, es como si fuera una fórmula mágica o un acto de superstición en donde si ayuna se le va a quitar todo el problema. No sé si me estoy explicando bien. No sé si me estoy explicando bien, pero es importante entender. Y vuelvo y repito, no es que el ayuno sea malo, es que si el uso que le damos no es el adecuado, si queremos utilizarlo como un parcho para resolver todas las cosas, el problema no es el ayuno, el problema soy yo en el uso que le estoy dando a ese ayuno, ¿ok? Es lo importante, ¿ok? Y también Jesús utiliza también otra analogía donde habla de llenar los cueros viejos con vino nuevo. En algunas versiones de la Biblia sale odres. El odres no es otra cosa, ¿verdad? Que se tomaba el cuero de un animal, ¿verdad? Se limpiaba, se preparaba, se curaba de cierta manera. No voy a explicar todo el proceso, ¿verdad? Porque no es el motivo del estudio. Pero se cogía el cuero de un animal, ¿verdad? Y se sellaba de tal manera para que se pudiese dentro de ese odre echar entonces el vino, para que el vino se fuese curando dentro de ese odre. Claro, el proceso de curarse del vino es un proceso, ¿verdad? En donde ese líquido se expande. Se expande. ¿Por qué? Porque toda bebida alcohólica, y el vino en ese momento, ¿verdad? Y aún todavía es una bebida alcohólica, lleva un proceso en donde se va expandiendo, ¿verdad? Se va curando, ¿verdad? Se va añejando, ¿verdad? ¿Qué otra palabra puedo utilizar, ¿verdad? Que sea adecuada para que usted pueda entenderme, ¿verdad? Se va fermentando, yo creo que esa es la palabra que mejor se dice, ¿verdad? Que yo creo que mejor podemos entender. Cuando algo se va fermentando, especialmente un líquido, tiende a expandirse. ¿Qué pasa? Se supone que el vino nuevo se echara en ese cuero, en ese odre nuevo. ¿Por qué? Porque si el odre es nuevo, significa que ese cuero también está en el proceso, es nuevo y está en el proceso de curarse también. Y por lo tanto todavía tiene esa facilidad de irse expandiendo
según el líquido, según el vino, de una forma u otra se va fermentando, se va expandiendo ese líquido, provoca que ese cuero también se vaya expandiendo. ¿Qué pasa? Que si el odre, ¿verdad? Si el cuero que voy a utilizar ya es un cuero viejo, posiblemente ya por procesos previos, donde ya será depositado vino dentro de ese cuero, ya se haya expandido y posiblemente esté cerca ya del límite, porque el cuero se va a expandir, pero tiene un límite, o sea, no se va a seguir expandiendo infinitamente. Así que si ya ese cuero se había expandido previamente por procesos previos y usted le echa un vino nuevo, y mientras más nuevo ese vino, más proceso, ¿verdad? De expansión, más ese proceso de fermentación, pues por lo tanto va a expandirse más que si el vino fuese un vino ya viejo, un vino, ¿verdad? Donde ya ese proceso de fermentación ha pasado ya bastante, no se va a expandir tanto. Así que si usted le echa ese vino nuevo, que se va a expandir mucho porque es nuevo, en un cuero que ya ha llegado al límite de expandirse, porque ya ha tenido otros vinos que se han ido estirando, pues posiblemente ese cuero se rompa, llega a su límite y se rompa porque no va a aguantar, ¿verdad? Va expansión. Así que Jesús está diciendo, mira, no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo porque lo va a explotar, se va a reventar, no va a aguantar, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué esta analogía que utiliza Jesús es tan importante? Jesús lo que está diciendo en otras palabras es, mire, es tan importante es, ¿verdad? La fe como yo ejecuto mi fe. ¿Ok? Yo no puedo simplemente, ¿verdad? Decir que yo tengo cierta fe, pero que esa fe no esté atada a mis acciones. ¿Ok? Tienen que ir de la mano. Si mis acciones no están amarradas a mi fe y no está tan madura como mi fe, si mis acciones no son tan maduras como la fe que tengo, posiblemente esas acciones de una forma u otra pueden llevarme a un mal camino. De la misma forma, si mi fe es madura, mis acciones tienen que ser maduras. Si mis acciones, como yo me comporto de una forma madura, mi fe también tiene que ser madura. Tienen que ir de la mano. O sea, tanto mi fe como mis acciones, como lo que yo ejecuto, tienen que estar amarrados de una forma u otra. Porque si no, al igual que el odre, va a reventar, no va a aguantar. O sea, déjenme explicarlo de esta manera. O sea, lo que yo tengo en mi mente, en mi cabeza, lo que yo creo, en mi visión de Dios, mi comunión con Dios, mi forma de visualizar a Dios. Y cuando digo Dios, no es Dios como una forma, sino Dios como Él ejecuta, como Él ama, como Él se comunica con el ser humano, cómo Él provoca esa comunión con el ser humano, cómo Él se preocupa por el ser humano, lo que Él ejecuta por el ser humano. Cuando yo tengo esa forma de ser en mi mente, mis acciones tienen que ir al acorde como lo que está en mi mente. Porque si no, algo se va a romper. O sea, usted no puede en su mente ser muy espiritual y llevar una vida que no sea espiritual. Ni puedo tratar de llevar una vida espiritual, pero realmente no porque en mi mente esté esa espiritualidad, sino porque simplemente estoy siguiendo las tradiciones, porque simplemente estoy siguiendo lo que otras personas hacen y quien me ve de afuera puede pensar que yo soy una persona espiritual porque mis acciones aparentan que yo soy espiritual, pero no estoy haciendo otra cosa que imitando lo que otras gente hacen o simplemente siguiendo la costumbre, la tradición que yo he visto en la iglesia y yo actúo de esa manera, pero cuando yo busco en lo más profundo de mi corazón, en mi mente, realmente no hay esa madurez espiritual. Así que, aunque estoy actuando bien, a fin de cuentas va a pasar algo. Porque mi madurez espiritual tiene que estar acorde con lo que yo ejecuto de una forma u otra. Yo no puedo llevar unas cosas separadas. Pues usted ve una persona y dice, pues esa persona ha estado toda la vida en la iglesia y siempre se ha portado tan bien y esa persona venía a todos los cultos y esa persona, mira, wow, tanto que ayudaba y lo llamábamos para aquí, hacía esto y lo llamábamos para acá y hacía esto otro y no faltaba un servicio en la semana y esa persona siempre estaba, ¿verdad?, dando la mano y todas sus acciones eran muy buenas y de momento, ¡plá!, pasó algo negativo que hizo la persona. ¿Y qué pasó? Porque sus acciones
reflejaban madurez, pero quizás había unos vacíos en su corazón, había ciertas cosas que no habían madurado, y en un momento dado, cuando se enfrentó quizás a tomar una decisión, cuando se tuvo que enfrentarse en un momento dado a la tentación, tropezó. Y todas sus acciones eran buenas, pero faltaba madurez quizás espiritual en su mente, en su corazón, o su relación con Dios no estaba lo suficientemente madura. Y aunque reflejaban sus acciones que todo estaba bien, en su corazón había todavía un vacío, había algo que todavía necesitaba crecer y desarrollarse. ¿Ok? Y eso cuando vemos las acciones. Por otro lado, pasa lo mismo, como expliqué hace un momento, la persona puede en su mente tener todo claro, pero sus acciones tienen que reflejar eso que cree la persona, porque si no, ¿de qué vale? Es todo teoría. No, la Biblia dice esto, hay que hacer esto, Dios quiere esto de nosotros, pero cuando hace lo contrario. Pues. Esa es la analogía que está haciendo Jesús con los cueros viejos y los cueros nuevos, con los odres. Esa es la analogía que él está haciendo. Mira, tiene que ir de la mano una cosa con la otra. ¿Ok? A ver, por aquí. Te mando Edwin Negro. Edwin, yo te bendiga. Qué bueno que estás por ahí conectadito. Dice, gotitas de saber. Siempre nos acostamos en ayuno y nos despertamos rompiendo el ayuno con el desayuno. Eso es así, Edwin. Correcto. Claro. Todo ser humano ayuna todos los días. Para que no se da cuenta. ¿Okay? Y claro, ayunamos desde la perspectiva física, ¿verdad? Al igual que cuando nos levantamos en ayuno para ir al laboratorio. ¿Okay? Pues lo mismo cuando nos acostamos, también nos acostamos para ayunar durante toda la noche y al levantarnos desayunamos, rompemos el ayuno. ¿Okay? Eso es muy importante, gracias por esa aportación, Edwin. Lo importante es recordar que usted está ayunando físicamente, ¿verdad? Pero recuerde que cuando hablamos espiritualmente, no es solamente porque yo dejo de comer. Cuando el ayuno espiritual que yo hago como creyente, yo lo hago simplemente porque me abstengo de comer. Es lo mismo que el ayuno que hago cuando voy a un laboratorio, cuando me acuesto a dormir. El ayuno del creyente tiene que estar acompañado de otras disciplinas. No es solamente dejar de comer, porque si solamente dejo de comer, pues es lo mismo que si voy a un laboratorio, no hay ninguna diferencia. ¿Me entiendes? O sea, voy a un laboratorio, me levanté a las 6 de la mañana, no comí nada, hasta el mediodía, en lo que me hicieron el laboratorio, y ya, al mediodía ya terminé el laboratorio, me desayuno algo y ya rompí el ayuno. Cuando digo, no, a las 6 de la mañana vamos a estar en la iglesia, vamos a estar en ayuno. Si yo simplemente dejé de comer, pero no hay otra disciplina espiritual, pues es el mismo ayuno que hice cuando fui al laboratorio. ¿Ok? El ayuno del creyente tiene que estar acompañado también de una disciplina. Ese tiempo de reflexión, de meditación, de oración, de lectura de la palabra. ¿Ok? Desde la perspectiva, ¿verdad? Desde la disciplina espiritual, esa abstención de alimentos tiene que estar acompañada también, ¿verdad? De unas disciplinas espirituales. Porque si no, es lo mismo que cuando voy al laboratorio. No hay ninguna diferencia. Y no estamos mintiendo, ayunamos. Pero no ayunamos como disciplina espiritual. Ayunamos simplemente como cuando vamos al laboratorio. Eso es muy importante. ¿Ok? Por eso es que Jesús tenía, y ahí la discusión de Jesús en este pasaje que estamos discutiendo, ¿okay? Porque posiblemente la gente que se estaba acercando a Jesús, mira, tus discípulos no ayunan, ¿qué es lo que pasa? O sea, y Jesús lo que está explicándole, mira, no es ayunar por ayunar, y hay que comienza a darles todas estas analogías, hay que comienza ¿verdad? De una forma a ver, ¿verdad? Cómo es que se comportaban los fariseos, ¿verdad? Él de una forma u otra está diciendo, mira, no es ayunar, no es dejar de comer, ¿ok? Y hay su momento. Hay una forma de hacerlo y es el momento, ¿verdad? Cuando hay que hacerlo. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Verdad? No es simplemente, ¿verdad? Ayunar. Hay que saber, ¿verdad? Cuándo, dónde y por qué ejercemos la práctica del ayuno. ¿Okay? ¿Por qué? Un ejemplo. O sea, en el caso mío, muy personal, muy personal. Yo todos los domingos acostumbro a orar. Perdón, orar, a ayunar. Todos los domingos acostumbro a ayunar por la mañana. ¿Por qué? Porque los domingos, normalmente, ¿verdad? Voy a la iglesia, me toca predicar.
la noche anterior, por lo general yo estoy en meditación, he repasado la predicación, o quizás le he dado los últimos toques a la predicación sobre el pasaje, he buscado dirección de Dios. Esa mañana me levanto, lo mismo, a repasar ese pasaje bíblico temprano antes de llegar a la iglesia. Me siento en mi casa, ¿verdad? Vuelvo y repaso la predicación, oro, busco dirección de Dios. No desayuno, ¿verdad? En mi deseo, ¿verdad? De permitir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pueda hacer la obra que yo deseo que haga en mi vida para que cuando llegue el momento, ya cerca del mediodía, cuando voy a predicar, no sea yo, sino que yo mengüe y sea Él, ¿verdad? El que obre en mí, sea el Señor el que obre a través de mí y no sea yo hablando, sino que sea Él hablando, ¿verdad? En ese sentido, uso el ayuno como una disciplina para yo menguar y que sea el que resalte, sea el Señor, lo que Él quiere decir con su palabra, lo que Él quiere decirle a la congregación o a cualquier persona que vaya a escuchar el mensaje. Así que lo uso como disciplina. ¿Okay? Pero no porque quiero pasar hambre el domingo, ¿verdad? Sino porque de alguna forma lo uso como disciplina para buscar dirección de Dios y para mantener esa comunión con Dios. Tiene que haber un propósito. Yo le digo, porque a veces no, yo estuve todo el día en ayuno, pero meditaste, pensaste, reflexionaste, oraste. No, pasé hambre, pues, qué bueno. Digo, el ayuno siempre es bueno para el cuerpo. Pero lo que estamos hablando aquí, de lo que nos habla Jesús, es de la perspectiva espiritual, no corporal. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Vamos a seguir, vamos a continuar, ¿ok? Vamos al siguiente pasaje del capítulo 2, que es los versículos del 23 al 28 del mismo capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo con toda calma. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se le permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Ok? Vamos con calma este hermoso pasaje. Siempre repasando, continuamos en Capernaum. No nos hemos movido. Yo creo que usted esté atento, porque más adelante cuando terminemos, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos, que nos va a tomar un ratito, ¿verdad? Mira que vamos por el capítulo 2 y vamos suavecito. Pero yo creo que usted esté atento cuando cojamos otro evangelio, quizás como el de Mateo. Usted va a ver más movimiento, pero fíjese como Marcos prácticamente se concentra en esa zona de Capernaum, en Galilea. Muy importante. Posiblemente, ¿verdad? Y también lo cubrimos cuando dimos la introducción. Este evangelio es posible que sea escrito en el área de Galilea. Así que quizás por eso, ¿verdad?, el énfasis tanto de Marcos en enfatizar el ministerio de Jesús en Galilea y específicamente en Capernaum. ¿Ok? Hay que recordar que Marcos ya había cubierto en el capítulo 1 algunas acciones de Jesús en el día de descanso. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que veamos. ¿Ok? Estamos hablando en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad?, lo que sucede, ¿verdad?, cuando se le critica a Jesús que sus discípulos, en otras palabras, están rompiendo el día de descanso porque están recogiendo espigas. O sea, olvídese de las espigas y que las están cogiendo. Aquí el problema, ¿verdad?, es que están haciendo algo el día de descanso. Y a los fariseos eso no les gusta, porque es una ley que hay que seguir. ¿Ok? Así que, ante la situación de que se está rompiendo el día de descanso, tenemos que recordar, como dije hace un momento,
que esta situación para Marcos, dentro de lo que él está narrando, no es nueva, ¿ok? Recuerde que cuando, al principio, ¿verdad? Cuando comenzamos la lectura de este evangelio, él sanó a un endemoniado que estaba en la sinagoga y era sábado. También se formó un escándalo. Cuando sanó a la suegra de Pedro, que también ya lo cubrimos, era sábado. De hecho, cuando salió de la sinagoga, fue a la casa de la hija de la suegra de Simón, la sanó y era sábado, ¿ok? Y de hecho, cuando terminó ese día, al llegar la tarde, ¿verdad? Que como también explicamos, el día de descanso, al caer el sol, terminaba ya el día el día de descanso, comenzaba a caer el sol y terminaba, comenzaba a salir el sol y terminaba al caer el sol. O sea, era prácticamente ese día. Mucha gente fue a donde él estaba para que fueran sanados, y aunque técnicamente no era sábado, la gente, también lo explicamos anteriormente, la gente sabía que al atardecer, al sol caerse, ya se terminaba para efectos de la ley lo que significaba el sábado, así que ya podían ir, aunque ellos técnicamente esperaron, ¿verdad?, que el sol cayera para poder ir, realmente era sábado, y también Jesús actuó, ¿okay? ¿Okay? En el contexto, en este caso, ¿verdad?, en el contexto de este caso en específico, es la crítica de los fariseos ante Jesús por ver a sus discípulos arrancar espigas de grano para comer en el día de descanso. O sea, ese es el revolú que tienen aquí formado, ¿ok? Que se está rompiendo el día de descanso, y esto hay que añadirlo, como acabo de explicar, a que ya en otras ocasiones Marcos ha narrado que Jesús había roto la regla con el endemoniado, con la suegra de Pedro, de Simón, ya había roto, ¿verdad?, con eso. Así que esto era añadirle más a lo que Jesús estaba haciendo en cuanto al día de descanso, ¿ok? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esto? ¿Okay? Jesús lo primero le cita las escrituras en donde se narra la historia de David, que era un héroe nacional. O sea, para los fariseos y para el pueblo judío, David era, olvídese, de lo más grande, ¿okay? El pueblo judío con sus patriarcas, con la figura de David, no querían cuenta, ¿ok? Total, con todas las fallas que había tenido David, porque David sí fue un gran hombre conforme al corazón de Dios, pero también metió la pata un montón de veces, ¿ok? Así que Jesús, sabiendo lo que significaba la figura de David para el pueblo judío y para los mismos fariseos, le narra una historia de David donde David rompió, ¿verdad?, infringió una ley al comer del pan sagrado que había en el templo. Eso está en 1 Samuel capítulo 21, los versículos del 1 al 6. Si usted quiere verlo después con calma, busca el capítulo, el 1 Samuel capítulo 21 del 1 al 6, y ahí usted va a ver, ¿verdad?, cómo David infringió la ley al comer de esos panes. Por medio de esta historia, que no es sobre el día de descanso, ¿verdad?, esto que hizo David no tiene que ver con el día de descanso en específico, Marco nos muestra que para Jesús la ley, o sea, las escrituras, no son para convertirse en una camisa de fuerza en la vida del ser humano, como los fariseos estaban convirtiendo a la ley en una camisa de fuerza tan fuerte que mire que ni ellos mismos la podían llevar. Lo que pasa es que ellos, ¿verdad?, tenían sus privilegios, pero el pueblo no podía llevar esas leyes que les estaban llevando, le estaban exigiendo que llevaran. Y él está diciendo, mira, si David, a quien ustedes admiraban tanto y quien era tan grande para ustedes, infringió esa ley, y ustedes siguen creyendo que David era el gran hombre, y él se metió allí, se comió de esos panes, se infringió la ley, porque David entendió que había una necesidad para él y para la gente que le seguía, tenían que comer. Tenemos que tener cuidado cuando la ley, las escrituras, las utilizamos para convertirla en camisas de fuerzas en nuestra vida. Al final Jesús establece claramente su punto, ¿verdad?, para que no haya duda. Y dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Mira, lo que está diciendo en otras palabras es que para Dios lo que importa es el ser humano. Y a veces actuamos en nuestra vida como si el motivo, la razón de ser de Dios es establecer reglas y leyes y mandamientos para fastidiar al ser humano. A veces parecería eso. Y realmente cuando el Señor plasma la ley, cuando el Señor plasma, ¿verdad?, lo que está en las Escrituras, lo que está buscando es el bienestar del ser humano, no fastidiarlo.
Pero a veces nosotros cogemos la ley de una forma tan estricta, como estaba diciendo hace un momento, la convertimos en una camisa de fuerza, que en lugar de ser de bendición, en lugar de ser una forma de restablecer esa comunión con Dios, se convierte en un impedimento. Porque queremos ser tan estrictos que nadie, y si somos honestos, ni nosotros mismos, podemos cumplir con lo que está ahí. Es interesante que estamos apenas en el capítulo 2. Y ya en estos primeros capítulos ya Jesús ha tenido 2 o 3, casi 4 problemas ya con las cuestiones de la ley y del día de descanso y todo esto. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con todo esto? Mire, a esto hay que sumarle el que la ley del día de descanso no era una ley aislada. O sea, no era una sola ley que estaba ahí. Era parte de un conjunto de leyes que buscaba la protección del pueblo humilde, como lo muestra Deuteronomios 15, del 1 al 7. ¿Okay? O sea, no es que vamos a hacer esta ley para agarrar a la gente. O sea, y a veces eso pasa cuando vemos un pasaje de forma aislada y no lo vemos en el contexto del capítulo completo o del libro completo, o mejor aún, de la Biblia completa, en el contexto de lo que es el plan de Dios. Y bajo la excusa de coger esos versículos aislados y establecer doctrinas sobre versículos aislados, se han cometido una de barbaridades que olvídese usted, enorme. Mira, vamos a leer lo que dice el mismo Deuteronomio para que usted vea parte de lo que decía esta ley, ¿verdad? Y la intención de Dios cuando pone esta ley, que es realmente en bienestar del ser humano, no es simplemente para ponerle restricciones y para hacerle la vida imposible, ¿okay? Era porque el Señor quería que hubiese dirección y cuidado en la vida del ser humano. Vamos a leer Deuteronomio 15, del 1 al 7, para tener una idea, ¿verdad?, de lo que perseguía la ley. Dice en Deuteronomio 15, del 1 al 7, dice: al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, no para los extranjeros que vivan en medio de ti. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirle prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Pero si hubiese israelitas pobres en tu ciudad, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. Mire, si usted ve esta ley, esa porción de la ley que estamos leyendo, el Señor lo que quería es que hubiese igualdad entre las personas, que nadie, ¿verdad?, se aprovechara por encima de otras personas, especialmente de la gente humilde, que la gente no viviera toda su vida endeudado con tantas personas que no pudiese tener calidad de vida. El Señor, cuando trae al pueblo de Israel, ¿verdad?, a esa tierra prometida, las leyes que le está dando es para que haya calidad de vida, no era para fastidiar al ser humano. La idea del día de descanso, había muchas razones. Una, que él quería que el ser humano descansara, que no todo era trabajo, pero también para que la tierra descansara. Había un motivo para la tierra, o sea, que no siguieran maltratando y trabajando sobre la tierra. Había que darle un descanso a esa tierra en cuanto al séptimo día, en cuanto también al año de jubileo, en cuanto a tantas cosas, ¿verdad?, alrededor, para que la tierra también descansara de una forma u otra, para que la gente no viviese toda su vida endeudada, sino que, mira, por razones tuve, ¿verdad?, que pedirle prestado al hermano, a israelita, o otro, ¿verdad?, pues no vivir toda mi vida, ¿verdad?, casi como esclavo, porque debía, sino había un momento en que, aunque te prestaran, tú ibas a ser libre, todo. Él quería que hubiese calidad de vida. Entonces el problema es que los fariseos con las leyes, en la aplicación de la ley, lo que hacían era oprimir al mismo pueblo. Entonces quizás
en el análisis literal de las Escrituras, sí estaban cumpliendo, haciendo literalmente lo que decía las Escrituras. Pero al tratar de llevar literalmente lo que decía la ley, se le olvidaba el espíritu de la ley, que lo que buscaba era darle calidad de vida a las personas, que tuviesen una vida plena, feliz. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces queremos aplicar las Escrituras de una forma tan literal que estamos muy lejos del corazón de Dios. Pastor, pero lo que estoy haciendo es literalmente lo que dice. Sí. Es literalmente, igual que los fariseos, es literalmente lo que estamos haciendo. Pero eso literal que estamos haciendo está acorde al corazón que Dios nos ha mostrado. Está acorde con la misericordia que Dios ha mostrado por el ser humano a lo largo de la historia. Está acorde con el sacrificio que hizo Jesús para que nosotros tuviésemos esperanza. Está acorde. O simplemente cumplimos, pero el efecto final de cumplir es alejar a la gente más de Dios, condenarlos, ¿verdad?, a una vida separados de Dios, que es el mayor infierno. Una vida separada de Dios es el mayor infierno que podamos vivir. En este mundo o en la vida venidera, el mayor infierno es estar alejado de Dios. No son las llamitas que a veces decimos, es el vivir alejados de Dios. Nuestras acciones provocan que la gente se aleje de Dios. Nuestra interpretación de las Escrituras fomenta que la gente se aleje de ese Dios. Nuestra aplicación de la ley, de las mismas Escrituras, provocan que la gente se aleje de Dios o que se acerque a Dios. Porque el espíritu de la Escritura lo que está buscando es la reconciliación del ser humano con Dios. Eso es lo que busca. Si usted trata de resumir la Biblia en su contexto general, y se trata de resumirlos en pocas palabras, lo que habla es de una humanidad que se alejó de Dios en su pecado, pero también la historia de un Dios que ha hecho lo indecible hasta hacerse carne y sacrificar su vida para que el ser humano vuelva a tener comunión con Él. Un Dios que nos ama tanto que ha hecho lo indecible para que el ser humano se acerque a Él. Que nos ha dado no muchas oportunidades, nos sigue dando todas las oportunidades para que nos acerquemos a Él. Ese es el espíritu de las Escrituras. Un Dios que se quiere relacionar con nosotros, un Dios que quiere estar cerca de nosotros y un Dios que aprovecha la menor oportunidad para que nos podamos poner en comunión con Él, acercarnos a Él. Un Dios que siempre tiene los brazos abiertos cuando nos acercamos a Él en humildad. Ese es el espíritu de las Escrituras. Así que cuando simplemente comenzamos a aplicarlas de forma literal, y el efecto de esa aplicación literal lo que causa es que la gente se aleje más de ese Dios que quiere relacionarse con el ser humano, tenemos que tener cuidado. Porque a veces criticamos a los fariseos, pero sin darnos cuenta comenzamos a comportarnos, y me incluyo, como los fariseos. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Déjame ver qué me falta por aquí. Yo prácticamente ya cubrimos, ¿ok? Prácticamente todo lo que tenemos de este capítulo. Déjame ver por aquí. Sí, esto prácticamente lo hemos cubierto. Ya la próxima semana vamos a comenzar el capítulo 3. El capítulo 3. Vamos a comenzar la próxima semana, que cubre, ¿verdad? Ya se habla de los 12 apóstoles, más problemas, ¿verdad? Con los que tienen que enfrentarse Jesús, la cuestión, ¿verdad? De su familia. Vamos a estar cubriendo todo eso en el próximo capítulo 3, ¿ok? Así que usted vaya leyendo el capítulo 3 para el próximo estudio bíblico y irnos poniendo ya al día con todo esto, ¿ok? Recuerde, esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Cupey en la calle Astor, en el 728 de la calle Astor de la urbanización Venus Garden en Cupey, en San Juan, Puerto Rico. Así que le esperamos para que comparta. Ahí en la pantalla ahora una esquinita puede ver, ¿verdad? Nuestro templo, por si en algún momento dado quiere compartir con nosotros, ese es el templo, para que lo pueda reconocer cuando pase por ahí, sepa, ese es el templo de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, que puede entrar un ratito y compartir con nosotros los domingos. Así que nada, con esto les dejamos, que la paz de nuestro Dios sea con ustedes y esperamos verles prontito, ¿verdad? Tanto en la programación que siempre tenemos como los domingos. Recuerde, les esperamos para que esté con nosotros y recuerde que vamos a estar por Venus Garden, por la urbanización, visitando durante este próximo sábado, ¿verdad? Hogar por hogar, ¿verdad? Para llevar palabra de bendición y para ir conociendo esta hermosa comunidad un poquito
más cercano. Así que va a haber un grupo de hermanos a las 2:30 allí en el templo. Nos vamos a reunir para entonces dividirnos y caminar, ¿verdad?, por las calles de Venus Garden para ir conociendo, ¿verdad?, a las personas y sus necesidades. Así que oren, ¿verdad? Si usted no puede ir, ore por nosotros para que podamos serle bendición a todas las personas con las que tengamos contacto durante el sábado en la tarde. Así que muchas bendiciones, gracias a todos por su atención y gracias a nuestra hermana Ludín allá y su esposo allá en Trujillo, ¿verdad? Allá en la montaña, que estuvimos compartiendo con ellos durante la tarde de hoy un ratito, ¿verdad? Y con la bella Elena, esa niña pequeña que me ha robado el corazón, ¿verdad? Que estuvimos también conversando un ratito con ella. Saludos para ella, ¿verdad? No me pude despedir porque se quedó dormidita, así que esperamos que pronto podamos verla nuevamente. Así que si Ludín está conectada y su esposo, saludos para ambos y esperamos verle nuevamente. Y gracias por ese arroz con gandules que compartieron conmigo. Estuvo sabroso, sabroso. Muchas gracias, ¿ok? Así que muchas bendiciones y como dice nuestro hermano Rafa, que ya lo está viendo por ahí, todo el mundo a la camita, que es hora de descansar. Mucha paz y muchas bendiciones. Así que Dios les bendiga y nos veremos nuevamente más adelante. Cuídense. Bye.